Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Las 8, las 7 en Canarias. Yo me pregunto, ¿puede haber una sintonía más elegante que esta? Bueno, buenos días, les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Hoy coger un taxi en Barcelona va a ser misión complicada, también en Madrid y en grandes capitales como Valencia o Sevilla. Es una huelga indefinida con la que amenazan parar centros neurálgicos de transporte si el gobierno no atiende sus demandas. Hoy mismo, hoy lunes, Fomento recibe a los representantes de los taxistas que se plantean y se plantan ante los vehículos de transportes con conductor, esos famosos VTC operados por Uber y por Cabify. La protesta se inició en Barcelona, enseguida la secundaron en Madrid y la mecha, como decimos, ha prendido en numerosas capitales como Valencia, como Alicante o Sevilla. Hasta Nueva York ha llegado los ecos de lo que está pasando en España. El problema no es nuevo. Las plataformas de VTC hace años que están operando y expandiéndose, pero los taxistas han dicho que hasta aquí. Y lo hacen, no sé si ustedes creen en las casualidades, coincidiendo con la debilidad del inquilino de la Moncloa. ¿Qué es lo que piden? Bueno, aquí hay varios frentes abiertos, es una batalla sin cuartel en la que los taxistas han puesto su objetivo en Uber y Cabify. En primer lugar, quieren que se cumpla lo firmado en 2015. Ahí se estableció que se puede conceder una licencia privada por cada 30 de taxi. Y desde las asociaciones de taxistas aseguran que todo esto no se está cumpliendo. Y luego hay una exigencia que va unida a esta primera y que quieren que se le dé el visto bueno este mismo viernes, en la reunión del Consejo de Ministros. O se aprueba una licencia urbana o la huelga será indefinida. ¿Qué supone esto? Pues que las administraciones más próximas puedan legislar cómo operan Uber y Cabify en sus ciudades. Creen que de esta manera, creen los taxistas, que así se controlaría mejor el problema y que se podría cumplir la norma de una licencia por cada 30 de taxi. La situación no es nada fácil. Hoy ya decimos que el gobierno se va a sentar con los taxistas y mañana con los responsables de Uber y de Cabify. A las puertas de agosto, en el periodo de mayor flujo de turistas en las grandes capitales, hoy coger un taxi va a ser difícil, pero es que hay puntos neurálgicos que van a quedar colapsados. En Barcelona, la Gran Vía y el Paseo de Gracia, sin ir más lejos. Y si de la reunión de hoy nos salen satisfechos, los taxistas amenazan con cortar el puerto e incluso el paso de la frontera. Venimos con la licencia urbana, con la licencia autonómica, con todos los artículos que estamos pidiendo. Como no vengamos con todo, ya me han llamado los taxistas del norte de Cataluña que cortarán la frontera. Primer gran problema para el gobierno sobre la mesa, o peor, en la calle, porque en la oposición el Ejecutivo estaría, en el PSOE estaría con los taxistas, se echarían la pancarta al hombro, se pondrían si hiciera falta al volante, pero claro, ahora en el gobierno hay que solucionar este asunto. Los taxistas también, por otro lado, han de hilar fino, porque si siguen produciéndose incidentes violentos, si siguen saboteando vehículos VTC, incluso con clientes dentro, su imagen, la imagen de los taxistas va a salir muy, muy deteriorada de este conflicto. Y aunque sean unos pocos, los afectados en definitiva son el conjunto. Son la mayoría pacíficos, son la mayoría profesionales, pero ahí quedan esos incidentes. Desde la patronal que agrupa a Uber y a Cabify, su presidente, que es Eduardo Martín, pide también una solución y carga contra los taxistas. Es un despropósito que ante una decisión judicial se establezca un chantaje para cambiar esa decisión judicial en favor del sector del taxi, en favor de un monopolio y la defensa de sus intereses, en contra de la competencia, y a pesar de que esta norma, este reglamento, condene a la ruina a 1.300 familias que operamos en el sector de las VTCs. Al margen de los taxis, el otro gran problema al que se enfrenta el gobierno es la crisis migratoria, porque sí, hay crisis migratoria, aunque nos intenten vender que no y que está todo bajo control. Solo la semana pasada han llegado a las costas españolas 3.200 inmigrantes en más de 200 pateras. Estamos terminando julio. La llegada de inmigrantes de forma irregular supera con creces
a los que lo hicieron en todo 2017. Como es un tema muy sensible, a cualquiera que ponga un pero se le tilda de xenófobo e incluso de racista. Y es lo menos que le han dicho a Pablo Casado, al nuevo presidente del Partido Popular, por decir esto. Y lo que los españoles están buscando es un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor. Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea muy políticamente incorrecto. Y viendo las imágenes de los subsaharianos avasallando a los guardias civiles en Ceuta y tirándoles cal viva, pues igual hay que tomarse el problema más en serio. Y no solo vendiendo que vas a quitar las concertinas y que recibes a los inmigrantes con los brazos abiertos, porque eso no impide que después haya que rescatar a una persona que se está ahogando en alta mar. Además de los taxis, además del problema de la inmigración, el gobierno se tiene que recuperar del varapalo sufrido en el Congreso y que va a impedir una nueva senda de gasto. Ya veremos si también impide nuevos presupuestos para el año 2019. En este asunto, en las cuestiones del gasto, Pedro Sánchez ha entrado en un bucle con una salida más que complicada. Ha sido el primer aviso de los de Podemos, pero sobre todo de los independentistas catalanes. Van a escuchar que algún miembro del gobierno trata de sacar todavía la cabeza. Incluso el propio presidente Sánchez aseguraba que van a aguantar hasta el 2020, pero la verdad de todo esto es que van a depender de lo que quiera Puigdemont, de lo que quiera Quintorra y de lo que quieran el resto de los líderes separatistas. Lo decía el expresidente este mismo fin de semana en una nueva performance en Bélgica. Es una advertencia de Puigdemont en tono de amenaza. O Sánchez pasa de los gestos a los hechos, o el periodo de gracia se acaba. De momento, esta semana se va a celebrar esa comisión bilateral Generalitat-Estado. Se llama así en una denominación muy del gusto de los independentistas. Nosotros nos quedamos con Generalitat-Gobierno o Generalitat-Moncloa. De momento, los separatistas ya han conseguido colar el tema de los presos y también esa quimera del referéndum. Atentos a lo que decía La Vanguardia la ministra de Política Territorial, que es Meritxell Batet. Aunque sea con condiciones, aunque sea con todo el consenso que se quiera, Batet asume ya una de las peticiones de los separatistas. Nosotros pensamos que para resolver el problema de fondos lo que hay que votar es un acuerdo. Si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo una mayor parte de fuerzas políticas que acabáramos representando eso, el 80, el 90, eso es lo que se debería someter a votación, ese acuerdo. Y a esta hora, a las 8:08 de la mañana, no se me va de la cabeza una niña. Es una bebé de tan solo 11 meses. No conocemos ni su nombre ni tampoco su cara. Vive en una urbanización de un pueblo de Guadalajara que pertenece al municipio de Torrejón del Rey. Está justo en el límite con la Comunidad de Madrid. Con 11 meses, la niña pues estará a punto, digo yo, de dar sus primeros pasos. Sus padres acudieron al servicio de emergencias cuando detectaron que no se despertaba. En el centro de salud del Casar, que es el pueblo vecino, saltó la primera alarma. El diagnóstico inicial apuntaba a una intoxicación por cannabis y por cocaína. Si has escuchado bien, cannabis y cocaína. La niña de, como decimos, 11 meses fue trasladada de urgencia hasta el hospital de Guadalajara capital y allí se confirmó el diagnóstico. Sufría una fuerte intoxicación a causa de sustancias estupefacientes. De momento la Fiscalía ha retirado la custodia de los padres y ahora la Guardia Civil va a tener que determinar si ha habido intencionalidad o si se trata de una dejación de funciones. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a reencontrar con mi pareja de baile aquí en Herrera en COPE? Pilar Cisneros. Buenos Pilar, días, bienvenida. Antonio. Buenos días. Querido Antonio Raiz, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano? Bien. Bien. ¿Y el tuyo? Muy ¿Corto? bien, ¿Intenso? Corto, pero bueno, bien. aquí estamos otra vez. Estamos. Cuéntame, más noticias que tenemos en este lunes 30 de julio. Sí, y noticias que en realidad Frentes son abiertos, noticias, muchos, y insistimos en ello. Estamos hablando, como no, de esa llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas que está dejando, fíjate, a provincias como Cádiz absolutamente desbordadas. En Barbate, donde los vecinos se han volcado para ayudar a los inmigrantes, un grupo de 40 marroquíes se han escapado del puerto donde estaban acogidos. COPE Cádiz, José María Galdámez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues momentos de incertidumbre y de tensión los que se vivían en Barbate cuando varias decenas de marroquíes escapaban de la nave en la que estaban alojados en los últimos días. Alrededor de 60 personas abrían una puerta y escapaban aprovechando un momento en el que los agentes llevaban a otros migrantes a un autobús. Por el momento se han localizado una decena de los huidos, entre los que, por cierto, había menores. Recordar también que ayuntamientos, parroquias, ONGs y
Salvamento Marítimo se están ocupando, lo han hecho a lo largo de los últimos días en un gran gesto de solidaridad de los más de 2.600 migrantes llegados en la última semana a través del estrecho a las costas andaluzas. También gran labor de la Guardia Civil encargándose de su seguridad. Mira, Antonio, en Murcia la policía local ha tenido que intervenir en un accidente de tráfico donde el conductor triplicaba la tasa de alcohol permitida. Lo curioso en este caso es que el hombre, después de sufrir el golpe, se bajó del vehículo inmediatamente y ¿qué hizo? Empezó a hacer flexiones porque creía que así no iba a dar positivo. COPE Murcia, Javier Herraiz. Haciendo flexiones y sudando se consigue rebajar la tasa de alcohol en sangre. Pues parece que este vecino de Murcia pensó que sí, al menos si nos atenemos a lo que hizo ayer por la mañana después de sufrir un aparatoso accidente de tráfico en pleno centro de Murcia. Nada más ocurrió el siniestro y antes de que llegara la policía se puso a hacer flexiones sobre el asfalto en la avenida Juan de Borbón. Al final no le sirvió para nada porque el control de alcoholemia luego no dejó ningún lugar a dudas. El conductor triplicaba la tasa de alcohol permitida, es decir, superaba los 0,75 miligramos por litro de aire expirado. Ahora este hombre se enfrenta a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial y quizá lo más importante, afortunadamente en el accidente solo hubo que lamentar daños materiales. Afortunadamente. Hay gente que se cree esto el bulo. Mira, yo había escuchado lo del ajo, que te comías un ajo y cuando te hacían la prueba de alcoholemia, si habías bebido pues bastante, no dabas positivo. No sé, si te comías un grano de café también. Si tomas un ajo, lo que consigues es que el cuerpo no te des después. No, pero lo de las flexiones haciendo ejercicio es verdad, pero tendría que haber hecho muchísimas más o correr en torno al coche, por ejemplo. Igual tenía que haber, pero es verdad eso. Vueltas al coche. Igual tenía que haber estado un par de horas, ¿no? O 3. Bueno, en este caso nada, que no coló, que dio positivo. No coló. Nada, venga. Que tiempo de la información local en Herrera en COPE. Herrera en COPE. La mañana. No vamos hablando en Herrera en COPE de esa huelga de taxis indefinida que tiene hoy una reunión clave, importante, en el Ministerio de Fomento. El secretario de Transporte recibe a los representantes del taxi hoy lunes. Mañana va a recibir a los responsables de esas dos plataformas de VTC, que son Uber y Cabify. Los taxistas advierten de que si hoy no se pone a una solución a sus demandas, que no es otra que esa licencia urbana que han denominado, y también que se cumpla una licencia de VTC por cada 30 taxis, pues mantendrán la huelga indefinida. Y estábamos abordando de si era casualidad o no, si vosotros, David Gistao, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, creéis en las casualidades, porque hay dos elementos que no hay que dejar pasar por alto. Uno de ellos es que este conflicto se ha reavivado en Barcelona. Y otro conflicto, y otro elemento que no hay que pasar por alto tampoco, es que el conflicto resurge con un gobierno en una debilidad manifiesta. ¿Casualidad o no? Luego hasta que alguien me aporte un dato que diga lo contrario, no veo relación entre la situación política general en su relación con el independentismo, si es a lo que te refieres. No te decía el independentismo, porque estamos hablando de un asunto municipal del que se ha metido por medio de Ada Colau. Claro. No, yo lo que sí entiendo, sin ser un profundo conocedor del asunto, es que en Barcelona existe un par de líderes más o menos conectados con Podemos, por cierto, que tienen una gran capacidad de convocatoria y una disposición muy agresiva y que ha habido una irradiación, un contagio, sobre todo en la conexión de esta compañía élite entre Barcelona y Madrid, que ha supuesto una propagación de este activismo, pero vamos, yo no sé si me atrevería a decir que esto es una especie de artimaña de Podemos para debilitar al gobierno. Yo es que me parece un poco excesivo, más allá de que Podemos ha demostrado siempre una voluntad de intervenir todas las causas populares, tengan una comprensión, de apropiárselas a veces, de animar a otras. Revuelto, ganancia de pescadores. Pero lo otro es un juicio de intenciones. Tiro en su pie, ¿no? Porque en el caso de Madrid Podemos gobierna. Yo creo, y lo relacionaría más con las elecciones municipales del próximo año. A partir de ahora yo creo que vamos a ver pues tomas de posición, como hemos dicho, pues interesadas, no muy meditadas y sobre todo electoralistas. La resolución que tomó hace un mes Ada Colau, yo la veo en esta dirección. Lo que pasa es que probablemente la primera sorprendida es ella y no esperaba la resolución judicial llevándola a la contraria. Pero bueno, se dan estas circunstancias, efectivamente, que los agitadores sí que es verdad que pueden estar con mensajes muy relacionados con Podemos. Antes lo comentaba. Pero no deja de ser paradójico, por ejemplo. Exacto, es que el Ayuntamiento de Madrid es de Podemos. Es lo que ¿Interesa a Podemos montar un chocho que perjudica a su propia ciudad? No, pero vamos a ver, una vez que pones esto en circulación,
los artífices de la algarabía es muy difícil de pararlos. Eso es así. Y de hecho, los mensajes que están lanzando, esto tiene que ser otra vez el 15M, son mensajes en la dirección de tomar la calle, de crear violencia, de generar violencia, de generar pues la tensión que estamos viendo. El 15M no genera violencia. Ya, pero bueno. O sea, en ese sentido no es una repetición. Eso hay que reconocerlo. Ya. No hubo una bofetada. Ya, pero ellos están intentando hacer ese asalto al menos de esta manera. Al menos la propagación Tampoco de estoy yo diciendo que los taxistas en general estén generando violencia. La propagación de sus demandas siendo casos aislados. En este caso sí que pero han ellos sí que reclaman así. Por WhatsApp. Si os parece, vamos a preguntar. Yo no os he preguntado primero si sois clientes de taxi, de Uber y Cabify o de los dos. Es que tengo moto, con lo cual me muevo un poco. Yo soy de los dos, sí. Yo soy cliente de taxi habitual de siempre y siempre he dado prioridad. Después de este conflicto, para mí la prioridad será la otra y el taxi será cuando no haya más remedio. Porque me siento, yo, vamos, no solo yo, que en este conflicto me ha perjudicado poco. Siento violentado en mi libertad de movilización. Si me permites un segundo, Antonio, hoy hay un artículo en la prensa digital de Alberto Garzón. Bueno, es un tocho tremendo, pero para el que no consiga superarlo, explica muy bien cómo. Tú lo has conseguido, por lo que veo. Sí, más o menos, saltándome algún párrafo para poder abreviarlo. Hay que sacarte a cenar, Ignacio. Explica muy bien cómo Podemos, el grupo de Podemos, Unidos Podemos, intenta encabezar lo que ellos llaman la lucha, la oposición a las nuevas fórmulas de capitalismo transnacional, modelo Amazon, modelo Uber, etcétera, etcétera, liderando estas movilizaciones. Y además aparecen ahí las frases de Rafa Mayoral y tal, que ha ido a Barcelona a rentabilizar y a excitar el conflicto del taxi, provocado además por una decisión unilateral de la ministra Colau. Pero la pregunta sigue alcaldesa Colau. Pero la pregunta sigue siendo, ¿el gobierno piensa hacer algo para proteger a los contribuyentes? Bueno, de momento vamos a hablar en este programa en Herrera en COPE con el que es presidente de la Federación Profesional del Taxi, se llama Julio Sanz, y le saludamos ya a las 8:35 de la mañana. Don Julio, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero, ¿qué demandas les van a trasladar hoy a los responsables del Ministerio de Fomento, a los responsables de Transportes? Bueno, pues en esta ocasión el colectivo del taxi en general, y esto es lo que quiero hacer valer, que es el taxi en general, todos al unísono y sin diversidad de opiniones por parte de las diferentes asociaciones, presenta una propuesta en común donde lo que pretendemos es que de una vez por todas se dé solución a esta problemática y verdaderamente no mezclemos cuestiones políticas, que el taxi no sea el instrumento de algunos partidos políticos para arremeter y cargar contra sus cuestiones personales, que en mi familia se están en juego y desde luego no vamos a consentir ser el instrumento de nadie, porque estoy oyendo algaradas, estoy oyendo algunas cosas que creo que no merece la pena y creo que no es justo que se pretenda mezclar al taxi en esto. El taxi lo que pide es legalidad, que se cumpla la ley, que es lo que venimos haciendo. Y entonces, sea quien sea, el gobierno, los grupos políticos, la administración, a que le toque, que dé solución a esto, simplemente cumpliendo la ley. Ustedes llevan hoy varias demandas bastante concretas. Una de ellas es, lógicamente, que se cumpla, nos lo está diciendo, ese acuerdo de 2015 que establece una licencia de VTC por cada 30 taxis. Y otra es una demanda que piden que sea inmediata en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, que es lo que denominan licencia urbana. ¿Qué supone esa licencia urbana? Lo que supone es que, según dice la norma, según dice la ley, los recorridos que transcorran eminentemente por zonas urbanas son competencias, entendemos, y sentencias del Tribunal Constitucional, que deben de asumir competencias las administraciones implicadas. Comunidades autónomas, ayuntamientos, entes locales, tienen la competencia plena de regular el transporte que transcurra íntegramente dentro de su territorio. No el transporte extracomunitario, el transporte nacional, que eso lógicamente es competencia del Ministerio de Fomento. Pero lo que no podemos estar es, como en el caso de Madrid, 4.300 vehículos negros dando vueltas permanentemente en torno a las zonas de afluencia de viajeros, de estaciones, de aeropuertos, de centros comerciales, contraviniendo lo que es la ley. Esos coches tienen una normativa y una regulación, y debe de regularlo quien verdaderamente le afecta, el ayuntamiento, la comunidad. Y lo que no puede haber es una simetría normativa, que el taxi esté afectado por múltiples normativas del gobierno central, del gobierno autonómico, del gobierno local,
y estos vehículos de arrendamiento con conductor campen a sus anchas porque no tienen una normativa más que esa normativa estatal. Eso es un poco el resumen de la licencia urbana. Si el Gobierno en la reunión de hoy en el Ministerio de Fomento con el responsable de Transportes no atiende esta demanda, esta licencia urbana, ¿ustedes van a seguir con la huelga indefinida? El escenario que tenemos es de no dar marcha atrás. Estamos legitimados y estamos obligados a seguir manifestando nuestro deseo de tener una solución, y una solución razonable, porque vuelvo a decir, parece curioso que en este país alguien arrogándose el cumplimiento de la ley se le tenga en la calle sin darle una solución. Lo que le pedimos a este gobierno que sea valiente, que verdaderamente coja el toro por los cuernos, diga, hay soluciones a esta problemática. Hay un montón de compañeros que están pidiendo que se resuelva esto. Los ciudadanos, los usuarios en general, tienen que verse favorecidos por lo que es las normas y el cumplimiento de las mismas. Le pedimos al gobierno, en este caso, que sea valiente, y le pedimos al resto de los grupos políticos que apoyen con buen criterio las medidas que vienen a solucionar esta problemática, pero, como digo, basadas en el cumplimiento de la ley. Don Julio Sanz, que es el presidente de la Federación Profesional del Taxi, por cierto, pasaba de puntillas por esos incidentes que se han registrado. Hemos visto cómo se asaltaban vehículos de VTC con gente dentro. Son aislados, no son generalizados, no son todos los taxistas, ni mucho menos, pero ¿le preocupa el deterioro que está sufriendo el sector del taxi en este conflicto? Bueno, pues mire, ya aprovecho y creo que es una buena oportunidad, agradezco, para que nos den esa oportunidad de repudiar cualquier acto de violencia, condenar, esas no son las formas. Desde luego estamos hablando de un colectivo de más de 100.000 familias, estamos hablando de también gente interesada en derivar esto hacia otros problemas. No es el sentir general de todo un colectivo esta forma de proceder. El taxi está protestando de forma pacífica, pero también es violencia aquella que se produce y que sufrimos a diario por parte de los vehículos de arrendamiento con conductor, que están ocupando literalmente nuestras paradas, nuestra zona de trabajo, y están usurpando nuestro derecho y nuestro día a día. Repudiamos todo tipo de violencia, no es el camino, pedimos sinceramente disculpas, y desde luego es una buena argumento también para poder parar todas estas actuaciones que desde luego no deben de empañar la protesta, entiendo que digna y justa, de todo un colectivo. Una cuestión más, la última, don Julio. El hecho de que haya comenzado en Barcelona la protesta, al margen de esa sentencia judicial, el hecho de que se produzca también con un gobierno en sus inicios, con una debilidad evidente, ¿tiene algo que ver en sus protestas? Porque el problema no es ni mucho menos nuevo, el problema que tiene usted no es nuevo. No, lo digo para los ¿Por qué ahora? Pues le digo para los que les gusta enlazar con los temas políticos. El problema surge en el 2009 con los cambios en la ley Omnibus y la liberalización de un determinado modo de transporte. Los sucesivos cambios malos y reflexivos de la normativa han hecho posible que a día de hoy tengamos esta problemática. Barcelona ha sido la espita, Barcelona ha sido el detonante. El año pasado se produjeron 7 manifestaciones aquí en Madrid, y los problemas en Barcelona son similares a los de Madrid, a los de Valencia, a los de Sevilla, a lo de las grandes ciudades, que es donde irrumpen estas plataformas eminentemente urbanas. Necesitamos urgentes de los cambios normativos y legislativos que son perfectamente viables. El caso de Barcelona ha sido el detonante, pero el sentir general de todo el taxi en España es que esto hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo ya. Y estamos hablando de problemas que arrancan en el 2009. Yo creo que el taxi ha tenido bastante paciencia y creo que ha soportado, pero de una forma admirable, todos estos envites que exigimos una solución. El gobierno, claro que sí, es un gobierno en precario, es un gobierno débil, es un gobierno que le ha tocado comerse pues todas las irregularidades que se han producido hasta la fecha. Es un gobierno que le ha tocado ahora resolver esto, pues el gobierno que toca. Aquí no hay colores políticos. El taxi de España creo que votará luego a quien vote, a quien quiera, pero lo que tiene muy claro es que el que está ahora tiene que solucionarlo, y el resto de los grupos políticos tiene que buscar la solución conjunta y no utilizar al taxi. Lo repito, que nadie utilice al taxi como argumento político o como instrumento para tirarse sus vergüenzas y para pelearse y no buscar una solución. Tendrán que pelear porque hay alguno que quiere, ya digo, pescar en ese río revuelto. Don Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que hoy, por cierto, sí que va a estar usted en la reunión en el Ministerio de Fomento. Sí, permítame una pequeña corrección. El presidente de la Federación del Taxi aquí en Madrid, que es la organización mayoritaria, pero presidente de la Asociación Nacional del Taxi en España, que agrupa al 40% de los taxistas de España. Dicho queda, don Julio Sanz, gracias. Y sí estaremos en la reunión, por supuesto. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buen día para todos. Aquí hay un elemento de, claro, estas protestas se parten en Barcelona, en Madrid, en un periodo, 30 de julio, últimos días del mes de julio, en el que se redobla el flujo de turistas, en el que llegan masivamente cruceros al puerto de Barcelona, por ejemplo, con miles de turistas que no pueden ya no solo coger un taxi, no hay ningún vehículo de VTC porque ya hemos visto lo que les pasa. Fíjate, Antonio, que este señor ha estado 8 minutos hablando, poniendo sus razones. Yo creo que algunas de ellas son bastante fundadas, razonables. Y ha dedicado 3 segundos, porque tú se lo has pedido, a pedir disculpas por los incidentes y las agresiones. Ni siquiera ha salido de él decir que piden disculpas a los ciudadanos a cuyas vidas han colapsado turistas, viajeros de aeropuertos y estaciones, trabajadores normales que también tienen que ir al trabajo como los taxistas y han tenido severas dificultades en esto. Bueno, el fin de semana obviamente no. Esta mañana, mismo, el que quiera cruzar la Gran Vía en Barcelona, el que quiera ir por el Paseo de porque Gracia. Es que han colapsado las calles para fastidiar a todo el mundo. Es decir, es que no, mire usted, es que hemos dejado a la gente sin servicio porque tenemos que hacer una protesta. Bueno, es fastidioso, pero no, han salido a las calles para colapsar las calles y que toda la ciudad sea rehén, toda la ciudad de Barcelona, Madrid, Sevilla, sean rehenes de su conflicto. Y no ha salido de 8 minutos de conversación, no ha salido el presidente de la Asociación Nacional del Taxi, ni siquiera una petición de disculpas. Esto es lo que a mí de verdad me causa una irritación, porque es que me parece que están violando mis derechos como ciudadano, que me están tomando... Es difícil que pidan disculpas por eso, porque, digo, si de las agresiones... Tendrán que pedir cierta comprensión, por lo menos, para su causa, pero ¿cómo se les va a comprender si te fastidian y encima ni siquiera te piden perdón? El éxito de una movilización y lo que he conseguido que esto sea la noticia de apertura de este programa es precisamente el colapso provocado por sus reivindicaciones. Es que las huelgas pretenden ser molestas. Es que ese es el objetivo de una huelga. Sí, y cuanto más todo tiene límites. Pero todo tiene límites. Ignacio, si lo digo comprendiéndote, pero que quiero decir que es al revés. Cualquier persona que monte una protesta laboral o de cualquier índole que pretenda una repercusión de su causa y sabe que para conseguirlo necesita molestar, colapsar una ciudad... Sí, pero te voy a decir una cosa, David. Cuando hay una huelga en el metro, evidentemente uno sufre mucho porque te fastidia. Pero cuando se restablece, tú vuelves a coger el metro, porque no hay otro metro. Pero los taxistas tienen que saber que cuando se restablezca la huelga, sí hay otros medios. No, a mí lo que me ha llamado la atención, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, es que no solamente no se ha disculpado explícitamente de la violencia de una manera espontánea, sino que además cuando lo ha hecho, lo ha ligado a la violencia que genera el hecho de que haya violencia estructural, que se decía cuando éramos progres. VTC circulando. Claro, no es lo mismo, porque los coches que están circulando, haciéndoles a ellos la competencia, por cierto, no están saliendo estos días por las amenazas tan duras que están recibiendo desde el mundo del taxi. Este sí que es otro análisis, porque podríamos tener a los taxistas en huelga y los otros coches, en tanto en cuanto se solucione el conflicto, funcionando. Pero no están dejando. Y no lo están dejando, porque lo podéis ver en imágenes con unas presiones que son absolutamente violentas de te vamos a quemar a ti con el coche dentro. Pues aquí en este conflicto hay otro frente, lógicamente hay otra pata que queremos conocer también su opinión. A ellos el turno es mañana. La patronal que aglutina a estas empresas, a Uber y Cabify, se llama UNAuto y su presidente es Eduardo Martín Gómez. Don Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Su turno ya decimos que es mañana. Ha escuchado a los taxistas. ¿Entienden en algún momento las reivindicaciones, las peticiones que hacía el representante de los taxistas aquí en Herrera en COPE? Pues hombre, solo pueden ser entendidas desde el punto de vista de la defensa de un monopolio que utiliza un chantaje para secuestrar a las ciudades, a los ciudadanos y a los turistas que visitan Barcelona y las ciudades en estas épocas estivales. Es lo que tienen los monopolios, el querer acabar con cualquier tipo de competencia que les pueda surgir y que sea en el beneficio de todos. Me suena un discurso de hace muchos años de esos monopolios como los de Telefónica o los de Iberia, ¿no? Tanto en cuanto pues no tendríamos ni alternativa para disfrutar de mejores tarifas en el móvil o en la conexión a internet o en billetes en vuelos o incluso el tren, ¿no? Pues sería impensable poder tener el AVE Madrid-Barcelona porque hubiera sido un tema del monopolio del puente aéreo de Iberia, ¿no? De Madrid-Barcelona.
Hágame una foto de este instante. Son las 8:48. Las grandes capitales hace ya tiempo que ha amanecido. ¿Están pudiendo trabajar los conductores de Uber y de Cabify? Bueno, la realidad, a mí me gustaría primero señalar que el 60% del sector de la VTC son pequeños autónomos, o sea, son autónomos y pequeños empresarios. Operamos legalmente y cumpliendo toda la legalidad vigente, y la verdad es que no hay derecho a que no podamos salir a trabajar por las amenazas que estamos sufriendo por parte del taxi. De hecho, me gustaría disculparme con los ciudadanos precisamente por no poder prestar el servicio a los que les tenemos acostumbrados y que tan bien ha sido recibido por la sociedad. Porque bueno, la verdad es que muchos de nuestros conductores pues están teniendo miedo a salir a las calles por ser agredidos. Estamos teniendo muchísimas agresiones tanto en Barcelona como en Madrid o Valencia, y bueno, de muy diversa índole. Es que tenemos hasta un disparo con proyectil en la ciudad de Barcelona, un coche volcado en el Prat, piedras, botellazos, ruedas acuchilladas y tantas otras, ¿no? Que amedrentan a los conductores, que tienen todo el derecho a trabajar. Y quiero recordar que son autónomos y pequeños empresarios que tienen todo el derecho a ganarse la vida, como también naturalmente lo tendría el autónomo y el empresario del sector del taxi. Pero parece que solamente hay trabajadores de primera, que son los del sector del taxi, y trabajadores de segunda, a los que parece ser que ningún grupo político se preocupa por ellos, y que precisamente pues todo vale con tal de llevar al chantaje del sector del taxi. Vamos, que si ahora queremos alquilar un coche con conductor, un Uber, un Cabify, lo tenemos más que difícil, ¿no? En estos momentos, en capitales como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, como Valencia. Bueno, estamos haciendo lo posible para poder prestar el mayor servicio. Realmente me gustaría recordar que ahora mismo son casi 7 millones de usuarios los que han elegido Uber y Cabify, los que han elegido el sector de VTC en España, y hay que pensar en estas 7 millones de personas y el por qué nos han elegido. Nos gustaría, por supuesto, atender todas las peticiones, y estamos haciendo lo mejor para poder atenderlos a todos. ¿Qué demandas van a plantear mañana? Porque su turno es mañana en el Ministerio de Fomento y es el turno de los taxistas. ¿Con qué propuestas o si simplemente van a escuchar lo que han acordado el gobierno y los taxistas en este caso? Bueno, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que no ceda al chantaje del sector del taxi. Las demandas del sector del taxi no van encaminadas precisamente a mantener una libre competencia. Van encaminadas, de hecho, había una paz social. De hecho, hace un par de meses se ha elevado a rango de ley esa norma que decía que no habrá, mientras el ratio sea inferior a 1,30, no habrá nuevas autorizaciones VTCs. Quiere decir que el taxi sabe que va a competir con X número de autorizaciones VTCs y hay espacio para todos. Lo que quiere y lo que pretende el taxi es, mediante una licencia urbana, decir dónde podemos y no podemos trabajar. Es decir, que teniendo una autorización que nos permite trabajar en toda Cataluña, municipio por municipio, nos dirá que tenemos que trabajar pues los que podemos trabajar en Barcelona, los que podemos acceder o no. O sea, me está diciendo que no solo se cumple lo que dicen los taxistas que no se está cumpliendo, que es ese ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis, sino que en este momento, según la patronal Unauto, es inferior a ese ratio, a esa cifra. No es que sea un ratio el que tiene que ver. Lo que dice la ley es que no, mientras el ratio sea inferior, no se darán nuevas autorizaciones. ¿Qué es lo que busca el taxi? Limitar la competencia. Entonces, mientras el ratio es inferior, evidentemente es inferior, porque si no esa norma no tendría sentido, no se dan nuevas autorizaciones. No va a haber nuevas autorizaciones VTC, que es una realidad. La cuestión es que ahora lo que se pretende con la licencia urbana es eliminar a las existentes y acabar con una competencia que entiendo que es muy necesaria para todos los ciudadanos, a menos que tengamos que rendirnos a los precios y servicio del sector del taxi sin que tenga ningún tipo de competencia. Rechazan, por tanto, que sea el ayuntamiento de turno el que regule la concesión de licencias a Uber y Cabify. Por supuesto. Pues don Eduardo Martín Gómez, presidente de Unauto, que como decimos es la asociación con mayor representación en el sector del alquiler de vehículos con conductor, y que mañana precisamente van al Ministerio de Fomento a escuchar en primer momento, ¿no? y a plantear sus reivindicaciones también. Pues sí, mañana ya veremos en el Ministerio de Fomento y esperamos atentos a ver cómo se resuelve este problema, pero esperamos que no sea precisamente con la eliminación de las VTCs de las grandes ciudades. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Hemos visto que hay dos posiciones más que encontradas. Sí, pero es que probablemente no se puedan eliminar las VTC porque una decisión política la quiera hacer. Es que esto seguramente está regido por la competencia que nos viene desde las directivas europeas, que es lo que ha sucedido y
en esa primera mecha lo que fue la respuesta a la primera decisión de la normativa de la alcaldesa de Barcelona. La alcaldesa de Barcelona sí quería contener, con un reglamento metropolitano que lo hizo hace un mes, para que entrara en vigor ahora en agosto, pues reducir el número de licencias de VTC. Para controlar un elemento más. Claro. Fue recurrido, reglamento que fue recurrido por un alto cargo del Ministerio de Fomento, que ha sido inmediatamente cesado por el Ministerio. Exactamente, pero es que nosotros nos debemos, Ignacio, a normativas europeas y a la legislación que favorece la competencia. Han sido adaptadas. Lo que los taxistas le piden al gobierno que intente encontrar algún resquicio legal para que eso se pueda hacer. Es decir, que los ayuntamientos, no nos engañemos, los ayuntamientos sobre los que los taxistas tienen una capacidad de presión mayor, sean los que regulen las licencias VTC, que en el caso de que esto ocurriera, pues habría otro problema, que es que las licencias que se han dado, pues hay coches comprados y gente trabajando. ¿Eso es a la calle? ¿Eso es a la calle ahora? Pero, insisto, yo voy a volver a preguntar otra vez lo que dije a primera hora. ¿El gobierno piensa hacer algo para proteger a los contribuyentes que están en la calle, fastidiados en la calle, a los aeropuertos, a los turistas, a los viajeros, al sector de los hoteles? ¿Piensa hacer algo para protegerlo? Porque es que, claro, dice, el gobierno ha empezado hoy a negociar, pero es que aquí los fines de semana, aquí no existen los fines de semana, el 30 de julio, el 27 de julio, donde llegan miles, por no decir millones de turistas a España, donde se mueven millones de españoles. No hay fines de semana, los fines de semana es cuando hay precisamente más demanda. El gobierno, ¿cómo estaba de vacaciones? Sí, ha llegado muy tarde la negociación, muy tarde. ¿Piensan hacer algo y el orden para proteger el orden público, para proteger las calles, para, no sé? Pues probablemente la tentación sea una, y es ceder competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que allá se las ingenie y quitarse cada el problema uno. de en medio. Exacto, y yo creo que eso sería probablemente agravarlo, porque tendríamos 30 particularidades o 3.000 o tantas como ayuntamientos, taxis o coches VTC hubiera circulando. Yo de todos modos sí que creo que hay que escuchar al mundo del taxi desde un punto de vista. Sus licencias han sido siempre muy restrictivas, costándoles muchísimo dinero, las han tenido que heredar en ocasiones de padres a hijos, es decir, las limitaciones eran pues como lo que podemos recordar algunos, como eran los estancos en otro tiempo, que dices una cosa que está fuera del tiempo. De hecho, Gloria, probablemente quede fuera del tiempo. Que muchas veces obedecían a presiones de ellos, que no querían que se abriesen las licencias. Es que por eso el interviniente anterior de Uber habla solamente en términos de que parece que es una disputa por un monopolio. Claro, pero no, hay que darse cuenta de que es que no hay una igualdad de condiciones para entrar en el oficio. Efectivamente, y hay familias absolutamente que están hipotecadas por una licencia para la cual van a tener que trabajar. ¿Te acuerdas que la licencia se consideraba la licencia del taxista se consideraba lo que iba a pagar en la jubilación? Una vez que se retiraba el servicio la vendía y con eso se quedaba jubilado. Claro, tan cara era, quiero decir. Eso es lo que yo creo. Eran dos inversiones, en el piso y en la licencia. Pero esto en buena medida, porque el propio gremio del taxi ha blindado la concesión de licencias. Pero, David, no nos engañemos. Eso que estáis diciendo es exactamente así. Y la licencia, además, cuestan caras y hay un mercado muy complicado. Bueno, caras que se empeñan por 20 años. Hay que hipotecarse para toda la vida. El piso y la licencia, efectivamente, casi de igualdad de condiciones. Pero ojo, que ese sistema cerrado ha sido impuesto a lo largo de los años por el propio gremio del taxi, que quería blindar la concesión de las licencias. Y ahora mismo hay muchos taxistas que son asalariados, cuya licencia no es suya y que trabajan para otra persona. Evidentemente, y hay gente que tiene varios taxis y gente trabajando por esa misma cuestión que estoy diciendo ahora mismo. Ahora, dicho esto, todos estaremos de acuerdo que la competencia es absolutamente saludable y que precisamente por la competencia el servicio y el sector del taxi ha mejorado. Pero no es que sea saludable, es que el monopolio es contrario a los principios sociales en que vivimos, para los principios económicos. Mientras vivamos en una sociedad libre, un mercado libre, como quieras llamarlo, más o menos regulado, más o menos intervenido, es que ni se cuestiona que el monopolio como hasta tal... ahora se ha cuestionado, pero efectivamente no debe de ser así y habrá que buscar las reglas y las normas que no sean discriminatorias para ningún sector. Vamos a estar muy pendientes de este conflicto porque ya decimos que no tiene una fácil solución y de momento hoy se escucha a los taxistas y mañana a los responsables de estas plataformas Uber y Cabify, no en taxi, no tampoco en un Uber y Cabify porque no podemos, así que nos vamos andando al Corte Inglés donde nos espera Mariani. Buenos días. Ya decíamos que cuando los problemas están en la calle y no solo en el despacho, parece que son más problemas. No solo el del taxi,
porque en este caso es un problema, es un drama, que es el de la inmigración, y que tiene que afrontar el gobierno. Insisten en que la situación está controlada, pero están hablando ya de situación de emergencia. Solo esta última semana 3.200 inmigrantes han llegado a las costas españolas, y nos deja esa imagen también de los subsaharianos entrando por el paso fronterizo de Ceuta, avasallando a los guardias civiles y rociándoles con cal viva. Decimos, ¿está controlada o no? De momento el ministro del Interior ha estado este fin de semana, ha sido una visita sorpresa en Algeciras, y hoy se va a Mauritania, donde está uno de los orígenes de este drama, que es donde parten muchos de los subsaharianos que luego intentan llegar a España. ¿Está controlada o no está controlada la situación? Pues yo lo veo complicado, si tenemos en cuenta que al otro lado de nuestra frontera tenemos 50.000 subsaharianos, y esta pregunta habría que hacérsela probablemente a las autoridades marroquíes, porque yo creo que entre diferentes cambios de las políticas sobre inmigración que se han hecho en España, también es cierto que ha cambiado la política que hemos mantenido hasta ahora con Marruecos. Yo creo que Marruecos toma buena nota de estas cosas y pues nos está enseñando cómo ha de ser la hoja de ruta en las relaciones con el país vecino. El hecho de que aquí anunciemos que se van a eliminar las concertinas, Ignacio, el hecho de que aquí estemos vendiendo desde los últimos 2 meses que somos extremadamente sensibles con todos los inmigrantes que pueden llegar a España, ¿está surgiendo ese efecto de llamada? Vamos a ver, el efecto llamada existe desde hace mucho tiempo. Es verdad que el gobierno irresponsablemente lo aumentó con el gesto del Aquarius, no con el gesto en sí, que era una decisión humanitariamente irreprochable, sino con el discurso que lo acompañó: de aquí los inmigrantes son bienvenidos. Hombre, son bienvenidos los que quepan, pero esto no se dice. Entonces, ese discurso buenista que luego se traduce en apocamiento, porque el otro día vimos un asalto en la frontera, un asalto en toda regla, una invasión ilegal del país por 600 personas, 600 que no eran niños desnutridos ni mujeres embarazadas como las del Aquarius, sino que eran hombres jóvenes, sanos, capaces de saltar la valla, que provistos de arsenal casero, tipo cizallas, incluso lanzallamas rudimentarios, que agredieron a los guardias civiles lanzándoles cal. ¿Tú le lanzas, Antonio, cal viva a un guardia civil ahí en donde vivas, en Aranjuez o en Guadalajara, y te cuesta 5 años de cárcel? Y estos caballeros entraron en la frontera por Ceuta, se pasearon por las calles delante de las cámaras riéndose de su hazaña, han sido ingresados en un CIE, y dentro de un par de meses como máximo, lo más de la ley, serán puestos en libertad y se acogerán obviamente a los beneficios que España, como debe de ser, concede a los... Y estás generando un problema doble, porque esas imágenes que han dado la vuelta a España, dando la vuelta al mundo, lo que generan también es una xenofobia a la que tú luego tienes que dar solución también. Efectivamente, pero es que a lo mejor eso también forma parte de la estrategia política, porque si tú creas un sentimiento de xenofobia, después te ofreces como el antídoto político de la xenofobia. Pero Gloria ha dicho también una cosa importante, que es lo de Marruecos. Vamos a ver, España tenía una relación más o menos estable, en una fase de estabilidad con Marruecos en cuanto al control de la frontera, y por alguna razón que nadie explica, esa buena sintonía se ha relajado. Sabéis que el presidente es tradición que el presidente del gobierno de España, su primer viaje al exterior, sea a ver al rey de Marruecos. En exteriores dicen que es que el rey de Marruecos no está en Marruecos, que lleva mucho tiempo sin aparecer y que hay allí cosas raras, pero lo cierto es que ha faltado, aunque se hizo un viaje, me parece, Grande Marlaska Borrell hace unas semanas, pero ha faltado ahí una interlocución diplomática. Marruecos ha pedido a España medios y dinero, así claramente, ha pedido dinero, material antidisturbios, materiales fronterizos, por cierto, los que no queremos ahora poner aquí, valorados en unos 60 millones de euros. ¿Y qué ha hecho España con esa petición? Enviársela a Europa, que es como echarla en el buzón de los Reyes Magos, porque Europa luego a esta cosa no contesta, y si no, que le pregunten a Italia.
Pero, oiga, que es que el problema lo tenemos nosotros y que me temo que, aunque efectivamente Europa es la que tiene que tomar las decisiones finales y la estrategia global, porque esto se trata de la frontera de la Unión Europea. Bueno, que tampoco las está tomando. Que tampoco está tomando, eso digo, que aunque las tienen que tomar Europa, pero que es que el problema está ahí, en la valla de Ceuta y de Melilla. Pero se está produciendo además en la moral una situación paradójica. Digo, es verdad que esto, lo decíamos antes, esto aún más. Esto representa para un gobierno como el actual la contradicción mayor entre una retórica compasiva y los deberes del hecho de mandar, y más aún después del Aquarius, que siempre digo que el Aquarius es un gesto que casi de autorretribución, porque es muy aislado y porque no es una solución general para el problema. Y además, si llevas demasiado lejos la empatía y la comprensión lógicas en lo humano, pues terminas desatendiendo moralmente a, por ejemplo, los guardias civiles que han sido agredidos, que parece que les estás colocando una etiqueta de represores malvados, que no se compadece con el deber que cumplen ahí. Pero al margen de todo esto se está produciendo una paradoja, digo, que es que, fíjate, que el discurso ese xenófobo al que aludíais ahora, que es el que ha predominado en Italia, termina teniendo una recompensa. Porque el discurso no xenófobo que ha ejercido, por ejemplo, el gobierno español en este problema, ¿qué ha supuesto? Lo que Salvini el otro día cantaba Victoria, aquí ya no vienen, van para allá. Bueno, pero eso es que aquí lo que hay que decir con toda claridad, y cuesta decirlo, porque es verdad que la ayuda humanitaria se la ofreceríamos yo personalmente, les ayudaría personalmente si pudiera, pero hay que decir que no hay papeles para todos, que es que esto es así, y esto es muy duro decirlo. ¿Coincidís con lo que ha dicho Pablo Casado? Claro, coincido con que no hay, si lo dice Pablo Casado, como si lo hubiera dicho otra persona, yo coincido en que no hay papeles para todos. Zapatero creyó en un momento que podía haber papeles para todos, y nos encontramos con la invasión de los cayucos en el 2006, que esto está rememorando esos momentos. Entonces, aquí se dan diferentes circunstancias. O sea, es cierto que el tráfico está cambiando, pues porque en otro momento, en 2016, los migrantes provenientes de la guerra de Siria y del continente también africano entraban por Grecia. Se llega a un acuerdo con Turquía y se trasladan al centro del Mediterráneo. Invaden Italia. Estamos hablando, digo invaden entre comillas, de 100.000 migrantes al año en un país y en otro. Eso es lo que estamos ahora vislumbrando que podemos tener aquí. Ahora nosotros tenemos 50.000 en Marruecos, pero bueno, los países vecinos han soportado 100.000 al año y probablemente estemos pensando que nos puede suceder eso. ¿Qué es lo que pasa? Que al margen de que el presidente del gobierno haya visitado al rey de Marruecos o no, probablemente no pudo haber una cumbre de saludos o, en fin, las circunstancias no fueron propicias. Lo que es evidente es que el gobierno de España no puede cambiar su política migratoria sabiendo que está afectado Marruecos sin conocimiento y sin conversación. Claro. Tiene que haber conversación con Marruecos, y eso es lo que me temo que no ha habido. Y muy contento no debe estar el rey de Marruecos. Entonces. No, y solamente además os dejo un dato. Es que el 16% de las detenciones que se producen en la frontera son de gendarmes marroquíes. El resto de nuestra Guardia Civil. Y porque además, el 84% de la Guardia Civil. Quiere decirse que están en política de brazos caídos. Gloria, en el otro lado de la frontera, que es marroquí, sí hay concertinas. Y no tratan bien, por cierto, a los que intentan saltarla, ¿eh? Lo que pasa es que Marruecos eso lo administra muy bien. Y según sean las relaciones, según vayan bien o mal las relaciones con España, afloja más o menos. Y te manda, y te permite, te envía una remesa de 600, 700 para que te vayas asustando y para hacerte notar la crisis, levantan el control de la costa para que las pateras salgan masivamente. Es decir, eso lo saben hacer. Pero es que además les hemos encargado el papel ingrato de que lo hagan, porque efectivamente los 50.000, que mañana pueden ser 60 y pasados 70, están allí, en el lado suyo de la frontera, que no nos queremos enterar. Y que van a entrar de forma inminente, y esas son las previsiones que incluso maneja el gobierno en privado, aunque, como decimos en público, mantenga que tiene todo bajo control. Si me permitís, vamos a saludar en Herrera en COPE, porque hemos hablado de esa entrada masiva la semana pasada en la frontera de Ceuta de 600 subsaharianos que portaban todo tipo de armas, también
Calviva que lanzaron contra los guardias civiles. Pues precisamente vamos a hablar con un portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, que es vicepresidente de esta asociación y que se llama Raúl Lobato. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿cómo se encuentran tus compañeros que se vieron afectados por este ataque? Pues están bien, tienen lesiones leves, ninguno ha causado baja para el servicio. No porque no podían haberla causado, que perfectamente podían estar más de uno de baja, sino porque ellos también entienden que faltando, con la falta absoluta de personal que tenemos allí, si a mayores por estas lesiones ellos causan baja para el servicio, perjudican a los compañeros que permanecen allí trabajando. ¿Habéis recibido algún mensaje directo, bien del Gobierno, bien del Ministro de Interior, que sí que ha estado este fin de semana en Algeciras? Creo que mañana o esta misma semana se va a trasladar hasta ese punto, hasta Ceuta, el director general de la Guardia Civil. ¿Habéis recibido algún mensaje directo? Que tengamos conocimiento, no. Que tengamos conocimiento, no se ha recibido ningún mensaje. Y estas visitas es que nos hacen gracia, porque es la foto. Es que no si a mí si estas visitas vinieran con una solución debajo del brazo, vamos, le hacíamos pasillo y todo para llegar allí. Pero tiene que venir con 300 guardias civiles más, o con medios adecuados, o con algo. Pero venir allí de visita y hacerse la foto y darnos una palmadita, que bien lo hacéis, eso ya no sirve para nada. Estos últimos años, la violencia, los medios que emplean, todo ha ido en aumento, son cada vez más violentos y más peligrosos, y los medios que tenemos los guardias civiles son los mismos. Y llevamos años pidiendo medios, y llevamos años pidiendo personal permanente, tanto en Ceuta como en Melilla, como en el campo de Gibraltar, personal permanente que conozca la zona, que conozca el trabajo, y no nos valen los parches, que es lo que nos están dando últimamente. ¿Cómo es vuestro día a día en ese punto, en la frontera con Ceuta? Es complicado, son días de tensión, sobre todo en esta época de verano, que las condiciones climatológicas favorecen que haya saltos masivos como este. Lleva pasando bastantes años, y bueno, yo personalmente estuve en Melilla en La Valla, y sí que tuve que vivir un par de saltos de estos masivos, y se pasa mal. Hay situaciones en las que te avisa el compañero que tiene el visor nocturno y te avisa, oye, que tienes a 30 personas delante dispuestas a saltar y estás tú solo, y tienes al compañero más cercano a 100 metros. Son momentos de tensión y cada vez más peligrosos. Nos dicen que falta personal, que faltan muchos guardias civiles precisamente en estos dos puntos, en la frontera de Ceuta, en la frontera de Melilla. ¿Se puede evitar de alguna forma, vista la violencia que pudimos ver de la semana pasada, se puede evitar este tipo de avalanchas con medidas precisamente sobre el terreno? Por nuestra parte es complicado. Nosotros lo más que podemos pedir es que haya más personal y mejores medios. Pero lógicamente esto no son gente que se juntan esporádicamente, esto está organizado, hay mafias, hay personal que se dedica a ello y que los prepara y que les enseña cómo tienen que hacerlo, y yo creo que el problema se erradicaría ahí controlando estas mafias. Estos son gente que simple y llanamente quieren buscarse la vida y quieren una vida mejor, pero están mal donde están, y los almendrones, por no decir otra palabra peor, de las mafias se aprovechan de esas circunstancias, y ahí es donde hay que incidir y atacar. Desde el terreno, los guardias civiles que están en estas fronteras, ¿cómo han recibido el anuncio de retirada de las concertinas de la valla de Melilla? Hombre, hay preocupación porque aunque el gobierno no lo quiera reconocer, cuanto más medidas de seguridad se eliminen, más efecto llamada se está produciendo. Yo creo que la solución no viene por eliminar las concertinas, viene por, antes de decir vamos a eliminar las concertinas, vamos a poner esto, vamos a poner aquello, vamos a llevar más guardias, vamos a poner otra serie de medidas, y luego ya dices si quieres que elimine las concertinas. Pero que no se haga efecto llamada con vamos a quitar, pues vamos a abrir puertas y dejarles pasar a todos. No sé si habéis visto una viñeta que se ha hecho muy conocida, o se ha hecho viral, como dicen ahora en las redes sociales, que sale un guardia civil allí con una bandejita y unos canapés y una copita de bienvenida. Pues al final vamos a llegar a esas circunstancias. Pues don Raúl Lobato, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, le va a trasladar usted, si nos hace el favor, un fuerte abrazo a todos sus compañeros que están desplegados en esa zona, en ese punto caliente. Además ellos tienen conocimiento de que la sociedad entera está dándoles ese apoyo, y por eso permanecemos allí. Eso es de lógica. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y yo se lo traslado. Buenos días, gracias. Don Raúl Lobato, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Por cierto, hay una noticia de última hora, y es que el Gobierno convoca este jueves la Comisión de Asuntos Migratorios. Parece que el problema va tomando forma, va tomando cuerpo, cuando
nos han venido contando que estaba todo controlado. Es que, Antonio, yo a todo lo que hemos estado analizando añadiría un elemento más. Se ha anunciado sanidad universal para todo el mundo. Para todo el mundo que está entrando en España. Entonces, al final es cierto que... No se ha anunciado, Gloria, se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Claro, sí. Quiere decirse que España se presenta como el país más goloso en este momento, donde la seguridad se afloja, donde hay, ayudas humanitarias, donde, van a poder acudir a la seguridad social con todos los derechos, tengan papeles o no, que esto es una garantía también para un Estado como el nuestro, porque se controlan las enfermedades con las que ellos puedan venir. Vienen después de travesías húmedas de países muy calientes, con unas situaciones higiénicas relativas, y donde allí en sus países la sanidad, la salud no tiene las oportunidades que tenemos nosotros. O sea que desde ese punto de vista es bueno que se les pueda ver, pero una cosa sería en los centros de acogida, donde se les haga ese tipo de revisiones, y otra cosa es lo que estamos diciendo, los papeles para todos también en la sanidad, que esto valdrá muchísimo dinero y tendrá un impacto enorme en las arcas bastante delicadas de nuestra seguridad social. Y eso es lo que están viendo las mafias. Las mafias saben que más allá de que los flujos se estén moviendo, porque ha habido acuerdos con Turquía o con Libia que están desplazando las entradas hacia el Mediterráneo occidental, además de eso, es que España se ofrece como el país más atractivo para poder traficar. Ignacio. Es así, vamos a ver, la política de inmigración es muy antipática porque se basa en algo que no nos gusta hacer, que es proteger una frontera que determina un Estado y cerrarle el paso a mucha gente que merecería entrar porque tienen los mismos derechos humanos que todos los demás, pero que sencillamente no caben en un país que no les puede dar acogida porque no tiene recursos para hacerlo. España tiene un nivel razonable de bienestar, pero no se puede someter, y sobre todo además ese flujo constante hay que dosificarlo, porque si se permite una entrada masiva muy inmediata, consumes el resto de recursos para mucho tiempo más, y además, lo que hablábamos antes, irritas a una población que se siente agraviada. Hace relativamente poco ha circulado por los WhatsApp, las redes sociales y los foros de Internet una lista que yo creía al principio que era un fake, que era un bulo, que era una lista de ayudas sociales, el boletín oficial publicado en las ayudas sociales, cuya relación estaba prácticamente integrada por nombres extranjeros, básicamente musulmanes. Bien, esa lista es cierta, y lo que te dicen los especialistas en inmigración es que son los extranjeros, los inmigrantes, los que solicitan básicamente esas ayudas, en vez de familias españolas a las que también tendrían derecho. Pero claro, la realidad es que la gente ve eso, y ve que inmigrantes y personas que han entrado en situación irregular pues se benefician de una serie de subvenciones directas, ayudas directas para alquiler de pisos, para que a los españoles les cuesta acceder, cosa que no es verdad que a los españoles les cueste acceder, pero la sensación que se genera, o sea, que les cueste más acceder que a los inmigrantes, pero la sensación que se genera es una sensación de agravio. Eso es lo que alimenta las xenofobias, es lo que alimenta partidos como los que han triunfado en Italia, que afortunadamente aquí en España, no voy a decir que no existan, pero tienen un impacto muy reducido. Hasta que dejan de tenerlo. Pues es que estamos jugando con muchas cosas y la gente se forma ideas que no tienen por qué ser exactas ni responder a la realidad, pero sí responden a marcos mentales, a estereotipos, y esas llamas son fáciles de prender. A menos que, insisto, lo que se pretenda sea justamente que nazcan formaciones xenófobas y extremistas para A, dividir al adversario, y B, presentarse como el adalid de los derechos humanos que van a combatir a los xenófobos. Sí, desde Podemos, de hecho, miraban hacia
todo aquello que no era su espacio político y hablaban de partidos franquistas. Y este empeño en imaginar que hay extrema derecha en España, pues afortunadamente de momento no la tenemos. Pero lo curioso es que Europa sigue sin tomarse esto en serio. Hubo hace un mes, y me parece oportuno recordarlo, una cumbre de inmigración donde todos pusimos demasiadas expectativas, probablemente por el deseo que teníamos, coincidiendo con el Aquarius, de que los líderes europeos, si no 28, pues si 9 o más, para hacer políticas comunes, sacaran un acuerdo de mínimos. Y recordemos que lo que se sacó es un acuerdo entre el presidente Sánchez y Merkel con el primer ministro griego. Llegamos aquí encantados diciendo, pues ya tenemos acuerdo de inmigración, porque todos aquellos que entren aquí de tránsito hacia Alemania, pues volverán, porque Alemania nos los devolverá y volverán a estar en España. Pues ese es el acuerdo que hay de momento en Europa. O sea, que es que no tenemos otra cosa. Y el acuerdo al que Italia ha llegado con Libia de una manera individual, y no hay otro acuerdo que el que se hizo con Turquía, derivado de la guerra de Siria hace 2 años. Entonces, esto no son políticas para que las pueda acometer un solo país. Es decir, 100.000 personas esperando en la valla o por otras vías, esperando entrar por España, por las fronteras españolas, que son las fronteras de Europa. O Europa se toma esto en serio, o si los países del norte siguen pensando que es un tema de los países del sur, pues pues nada, aquí estamos con el Mediterráneo como prácticamente un cementerio, desgraciadamente. Un problema que estamos convencidos, y nos pese o nos haga llevar a conclusiones como la que decía el gobierno, que es un problema controlado, pero que va a ir a más, y eso está clarísimo. Y como decimos, el Ejecutivo que ha convocado este mismo jueves la Comisión de Asuntos Migratorios. Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE. Y en Herrera en COPE el que silba es David Gistao, y alguien que tiene que traer la alegría sigue musical con nosotros Gloria Lomana, Ignacio Camacho también. Mira, hay una imagen, una escena de este fin de semana que a mí me preocupa y también me avergüenza a partes iguales. La hemos vivido en un pueblecito de Gerona. Es un pueblo del Bajo Empordà, se llama Palafrugell. Y allí estaban cenando, porque hay gente que tiene por costumbre cenar, y en verano pues tiene por costumbre hacerlo en una terraza al aire libre, donde está de forma maravillosa. Y entre esos comensales de esa cena de la que hablamos, en la que había unas 20 personas, se encontraba el juez de Arena, que es el juez que instruye la causa abierta tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, pues alguien dio el chivatazo de que estaba ahí el juez de Arena. Empezaron a pasarlo rápidamente por WhatsApp a esos radicales de lo que ellos llaman los comités de defensa de la República, que casualmente había unos cuantos en un pueblecito de al lado, porque se estaba haciendo un homenaje a uno de los políticos presos, a Jordi Sánchez. Y allí que acudieron, ya digo, unos cuantos a increpar, mientras cenaba tranquilamente el juez de Arena y más gente. No eran muchos, pero claro, en previsión de que la cosa fuera más, porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas a través de WhatsApp, a través de la llamada pacífica, de esa revolución de las sonrisas que llaman ellos, pues decidieron levantarse, coger el coche e irse. Bueno, esta es una praxis en la que se mezclan muchas cosas, desde los comités de escarnio cubanos hasta el escrache, que es una palabra que entró en nuestro vocabulario con el 15M y no se ha vuelto a ir. Hasta el hostilizar el espacio social a personas enemigas que por ejemplo en el País Vasco tiene una consecuencia mucho más trágica, que era cuando tus nombres aparecían pintados en paredes y sabías a qué abocaba todo aquello. Esto, evidentemente, esto es menos trágico porque no hay al final del camino un asesinato, pero forma parte de la incomodidad habitual de muchos servidores del Estado, de muchos magistrados, de muchos policías, de mucha gente de toda índole, que es declarada enemiga del pueblo, hostis pública, y ya está. Y en ese momento su vida cambia. En ese momento Llarena, por el servicio que está prestando, ha perdido, parece ser, el derecho, además en el momento en que su rostro empieza a circular por los medios de comunicación y demás, a bajar como un hombre cualquiera, como una persona cualquiera, a tomarse un vermú o a cenar en un chiringuito. Eso forma parte, es un gaje del oficio ahora mismo, en este momento de activismo en Cataluña, y de achique de espacios, y de escrache, y de la calle es nuestra, y en fin, cosas que no son nuevas, cosas que hemos visto ya muchas veces. Pues por desgracia el magistrado ha perdido ese derecho, yo te digo. Ese era su lema, sí, las calles eran siempre nuestras. Eso es, pero es que ese lema ha sido ese patrimonializar la calle, el espacio vital, ha sido muy recurrente
en las sociedades militarizadas por una causa, por un activismo, que deciden además, empiezan por decir que el único catalán que de verdad lo es el que se ajusta a nuestros credos políticos, y de ahí en adelante todo lo demás es expulsable. Y en el siglo XX europeo esas expulsiones se han producido a veces de formas muy dramáticas. Claro, es que es propio de los sistemas totalitarios que en este caso se están construyendo. Son xenófobos, son racistas, ya lo hemos visto con diferentes manifestaciones de algunos de sus líderes. Pero es que en estas mentes lo que no entra es la inclusión de toda la sociedad. Todos aquellos que no piensan igual han de ser excluidos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos porque el juez salió a tiempo, porque si no la violencia desde luego habría sido mayor y probablemente pues habría tenido dificultades para salir. Esto es una cosa que está tomando unos tintes preocupantes y lo dejaría ahí, pero es algo que a mí me parece pavoroso, que estén en un restaurante celebrando con su mujer, que tienen ahí una casa, este matrimonio, con unos amigos, una cena de verano, y que al silbido entre unos y otros, que se llaman así, a la llamada de WhatsApp, te aparezcan unos energúmenos y te quieran volcar el coche porque has alcanzado el coche, pero probablemente si tardan un poquito más en salir no tienen oportunidad ni siquiera de alcanzarlo. Esto es algo que en Cataluña todavía no estábamos viendo y que creo que o se detiene o nos vamos a tener que acostumbrar a ver. Hay una cosa que yo he notado, las visitas así habituales a Cataluña por razón de trabajo, para hacer reportajes. Yo he notado la pugna esta, a veces visual, escenográfica por la calle. Es muy notable cómo ha cambiado la experiencia de caminar por un pueblo de Cataluña o por la misma Barcelona, aunque aquí se nota menos porque la gran ciudad lo absorbe. Se nota mucho menos, sí. Ha cambiado mucho, fíjate. Bueno, no te digo ya, pues eso, el otro día el vídeo este del coche me permitió ver cómo la plaza mayor de un pueblo como Vic te arroja constantemente imágenes muy bien dramatizadas, propagandísticas, que están llenando tu retina, hagas lo que hagas, cuando vas a la compra, cuando vas al trabajo. O sea, aunque tú quieras vivir al margen de este activismo político, te están introduciendo escenográficamente en él constantemente. Cuando fui a cubrir a Gerona lo de los premios estos de la Fundación Princesa de Gerona, es muy llamativo porque pasé por 4 o 5 pueblos chiquitos y es imposible abstraerse. O sea, la calle realmente está ya, es una gran escenografía. Hay mayor intimidación. Eso ya lo vivimos en el País Vasco. Eso iba a decir, claro. David, ¿no se parece eso a lo que era hace 10, 15 años Andoain? Pero si te lo acabo de poner como ejemplo, claro, y cuando fui a cubrir el 1 de octubre por pueblos también como Berga, en el que vi entrar una caravana de Land Rovers de la Guardia Civil con la clandestinidad con la que entraban en los pueblos vascos de los años 80, es muy parecido, con los mismos murales bélicos, imitados también de la imagen de Belfast, de Lira. Hay una gran diferencia, insisto, que no es pequeña, que es que detrás de todo esto no hay una pistola. No, y que aquí bueno, pero tenemos algún añadido característico. Hay el mismo tipo de asfixia social, la misma asfixia social practicada. Sí, y también pero muy no te van a matar, y eso es, esta diferencia no es pequeña, ¿eh? No, pero bueno, la violencia sabemos cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Lo conveniente es que no empiece. Hoy por hoy no está pasando. Y luego, bueno, esto es violencia también. Otra cosa es que no tenga las consecuencias. Baja intensidad. Articulada con que al final del camino de todo esto hay un pistolero. Eso no pasa. Pero digo que, hombre, tiene un elemento peculiar añadido, y es que en los WhatsApps, el activismo del WhatsApp lo hiciera también el propio Puigdemont. Es que esto, ¿sabes? Claro, también tiene un comentario aparte. Fijaros, yo eso, lo de Puigdemont y de toda esta gente, mira, al final, sí, la calle es nuestra, etcétera. En octubre, y si la Fiscalía, en diciembre, cuando sea el juicio, y si la Fiscalía no pastelea por orden del gobierno, llegará la vista oral y les van a caer años como piedras. Bueno. Y esa es la victoria de Juez Llarena. Ya está. No nos engañemos. Bueno, y luego veremos a ver qué pasa con los indultos. Vamos a ver. Vuelta a la calle, están crecidos, Ignacio. A mí sobre el asunto, eso por un lado, porque Puigdemont diciendo, es verdad, que repercutía la convocatoria, claro, en el WhatsApp, en fin, una cosa indignante. Pero ven, ahí está Puigdemont, y desde luego si pisa España, va para adentro. Bueno, vamos a seguir. Pero, perdóname, una cosa, Antonio. Una pregunta que yo desconozco, no la hago, cuya respuesta desconozco, no la hago retóricamente. ¿Llarena cuando va a Cataluña tiene escolta?
Sí, claro. Por supuesto. Sí. Y cuando no va a Cataluña, su mujer está allí, claro. Pues su mujer está allí, su mujer ha sido escrachada también en su casa, pero son los mismos que le cortan los cipreses a Boadella. Eso te iba a decir, te iba a poner ejemplo de Boadella, que lo de negar la circulación libre de ciudadanos hostiles en Cataluña no es ni nada nuevo. Mucho menos. Pregúnteselo a Boadella, que tienen todo. Y a Arrimadas, a Inés Arrimadas. El otro día, con los padres de Rivera, en la tienda que tiene no sé dónde en Barcelona. Sí, padre de Rivera. Que no es nada a nuevo. Nuestro compañero Tomás Guas le pintaron la casa. También. Pues vamos a seguir hablando de WhatsApp, pero en este caso con efectos mucho más benévolos, porque son los WhatsApp. Bárbara Archilla, buenos días. Buenos días. Son los WhatsApp, son los comentarios que nos están dejando a lo largo de esta mañana en Herrera en COPE los oyentes. ¿Qué dicen? Están saturando con el tema de la huelga de taxis, porque claro, todos somos usuarios de taxi, todos nos desplazamos a nuestro trabajo. Concretamente, un hombre de Sevilla, un oyente de Herrera en COPE, nos escribe a herreraencope@cope.es. Dice, en Sevilla el taxi cuesta más o menos lo mismo que VTC. ¿Por qué en Madrid hay esa diferencia abismal? En Madrid hay muchos más taxis de los necesarios, dice, y dice que eso provoca muchas horas improductivas de los taxistas y luego el usuario paga su carrera y las que el taxista no ha dado por estar en colas. Bueno, como vemos, bastante crítico y duro con los taxistas, pero también hay quien está a favor. Dice este oyente, los taxistas han comprado una carísima licencia que pagan con una hipoteca que están pagando media vida. Ahora viene una multinacional a dejarles sin trabajo. Anda, hombre, los taxistas deben defenderse de esa injusticia. Y otro comentario de nuestros oyentes. Dice que si promoviésemos una huelga del uso del taxi, ¿cómo nos iría? Hay otras maneras de fastidiar al gobierno para negociar. Pone un ejemplo. Dice, si siguen trabajando sin subir la bandera y cobrando en black, dice, ya verían lo rápido que se espabila el gobierno por la presión de Hacienda y al menos molestan a quien deben y no al de siempre. Estás con a mí eso sí que no me ha pasado nunca. ¿Qué cosa? Que un taxista me lleve de negro sin bajar la bandera. No, a mí tampoco. No. Claro, lo propone como algo que no ha pasado todavía. Vale, pensé que estaba, estaba denunciándolo. No, hace la idea de si empezasen a cobrar en black para un poco que el gobierno... Y luego lo que decía el oyente de Sevilla, una cosa, las cosas son como son. A ver, los taxistas trabajan todo lo que pueden y les cuesta mucho sacar pastas. Es que basta con tener 3 conversaciones con cualquiera de ellos. Sí. Joder, que no es fácil, ya, pero vamos a ver, que no es un chollo de trabajo. El comercio tradicional, y 12 horas. Incluso el no tradicional, también hipoteca sus vidas y haciendas para mantener las pequeñas tiendas y tal, y llega Amazon y se los está cargando. Pero no se les ocurre ponerse a romperle escaparates a la competencia. Bueno, pues habéis dejado también vuestros mensajes. Porque Amazon no tiene escaparate. Sin duda, está claro. Bueno, pues es verdad. Habéis dejado a escrachar a los repartidores, claro, a pegarle a los repartidores. Los oyentes también han dejado sus mensajes en esa sección que tanto le gusta a la Herrera y es Yo pienso de que... Nos cuenta que la convivencia con los taxistas es de hace años, es conductor de Gran Turismo y opina sobre la huelga de taxi. Yo pienso de qué. Yo soy conductor de una licencia VTC y no soy ni Uber ni Cabify, que ustedes los medios de comunicación solo lo asocian a eso. Toda la vida ha existido algo llamado Gran Turismo, que nunca hemos tenido o casi nunca hemos tenido problemas con el sector del taxi. Igual el problema son solo esas 2 empresas que pretenden hacer de su capa un sayo. ¿Hay que regular? Sí, hay que regular. Lo que no puede ser es que a unos señores la administración pública les imponga unas tarifas y otras puedan hacer lo que les dé la gana. Ni siquiera los que somos Gran Turismo queremos a este tipo de empresas. De entrada porque suponen la esclavitud de sus empleados y la tira de los precios. Ojo, con esto no quiero decir que los taxistas tengan razón en todo. A ellos también igual habría que quitarles según qué privilegios, como los carriles exclusivos y demás varios. Javier de Madrid, que bueno, no le gusta mucho el servicio de taxi y lo que menos la estética de algunos taxistas. Sí que yo digo una cosa, los taxistas deberían de mirarse primero el ombligo a ellos mismos. Hay gente muy sucia, muy cochina, llevan los coches hechos una pena, dan un servicio lamentable, muchos, y llevan un aspecto deplorable. El ayuntamiento es el culpable de eso porque no controla nada más que los taxímetros y las licencias. Tienen que ir limpios, aseados, tienen que dar buena imagen y muchos no la dan. Así es que se aten los machos. Y tengo toda la razón para el señor Camacho. ¿Y dónde está el problema? Pues según este oyente, las licencias. El problema es que se están pagando más de 200.000 euros por una licencia y los que tienen la ruina de haber pagado ese dinero la tienen que amortizar como sea, porque no la pagarán nunca y tienen hipotecadas las casas y todo. Y los que tienen el chollazo de que se van a jubilar o les interesa venderla por ese dinero, solucionan toda su vida. Entonces, pues
el momio ese no lo quieren perder y ya está. ¿Y qué más cosas? ¿De qué más cosas están hablando los oyentes, Bárbara? Pues del gobierno de Pedro Sánchez, de sus viajes, de todos los asuntos pendientes que tiene el gobierno, ciudadanos que presionan un poquito al presidente del gobierno por la cantidad de problemas que todavía tiene que resolver. Vamos a ver, el gobierno de España tiene buenos frentes abiertos, problema de los taxis, inmigración, Cataluña, etcétera. Veamos si somos mayores y sabe resolver los problemas bien, porque no tiene mucho manejo con 84 diputados. Y me parece a mí que como no trabaje bien estos problemas que tiene España, en vez de 84 va a tener la mitad. Muchas gracias. Estaba trabajando este hombre, como podemos escuchar. Y críticas a ese avión presidencial que utilizó para ir a un festival en Benicàssim, a un concierto que costó más de 18.000 euros. Pues en mi agenda turística del mes que viene tengo yo previsto hacer un viaje a la playa. Me gustaría ir en el avión presidencial, más que nada por ahorrarme 6 horas de coche. Digo yo que si a Mariano Rajoy le exigían dimitir por algo que no había hecho él, sino otro de su partido, pues Pedro Sánchez debería dimitir por algo que sí ha hecho él. Mira que es antiguo este ya tema del viaje al Festival de Castellón, y sigue la gente hablando del viaje del presidente Sánchez, ¿eh? Sí, yo hice los chistes que se me ocurrían, no puedo. Pues repítelos. No puedo más. Repítelos, que seguro que eran graciosos. Agustín Bravo. ¿Qué pasa? Qué bonita presentación, Antonio. Por favor, que me he sentido matador de toros, pero de los buenos, además. Los buenos toreros sois los buenos toreros. Impresionante. Oye, yo tengo vergüenza, ¿cómo es? Pundonor deportivo y vergüenza torera. Y a partir de las 10 vamos a hacer muchas cosas. Tú llevas ahí ya un ratito. Ahora supongo que te irás a relajar. Poquito. Pues relájate poco, porque tú sabes que estás conectado a Cadena COPE, vas a estar siempre informado y sobre todo vas a sentir la vida muy cerca. Programa vibrante el de hoy. Tú arrancaste y vamos a continuar. Mira, vamos a hablar con las COPE de toda España, a ver qué pasa con el tema del taxi. Vamos a ver con esas imágenes que hemos vivido desde casa y que a todos nos sobrecogen. Oye, hay como una violencia ahí en el aire, hay un clima que nos preocupa, y por eso vamos a hablar de este tema y esa reunión que va a tener lugar en Madrid. Pero cuidado, porque aparte de las secciones de siempre, hoy queremos hablar de los voluntariados en verano. Esos chavales, esa gente menos joven que tiene la solidaridad por bandera, pero cuidado porque les puede pasar incluso que les estafen. Cuando llegamos nos dimos cuenta que no existían los proyectos que nos habían vendido. No hay ningún tipo de responsable, ni la organización se hace cargo de nada. Nos hemos tenido que buscar la vida, buscar el sitio donde ayudar. Respecto al dinero que pagamos, se incluían las dietas y el alojamiento de los 7 días de la semana. Una vez aquí, empezaron a fallar esas premisas que decían. Queremos hablar de solidaridad, pero queremos también, cuidado, que nos aconsejen y tengamos cuidado cuando dejemos a nuestros hijos o nosotros mismos. Pero cuidado, no todos son malas noticias, ¿eh? La solidaridad está de moda y nosotros en COPE vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de cine, vamos a escuchar música. En definitiva, la buena radio de COPE. ¿Hay ONGs que te cobran por dejarte ir a ayudar? Hombre, por supuesto. Es una especie de terapia. terapia. Un parque temático. No, sí, ayude solo por el módico precio de... Sí, esto es así, ¿no? Porque hay empresas que tú sabes, los avispaos y los aguilillas existen desde siempre, David. Pues atentos a esas estafas, que te escuchamos a partir de las 10 hasta la 1, Agustín. Fenomenal, Antonio, un abrazo, compañero. Otro para ti. ¿Y qué va a hacer David Gistao a partir de ahora? Preparar un desplazamiento estacional de toda la manada. ¿Cuándo llegamos? Hacia los nortes. ¿Cuándo llegamos, papá? Pues salimos mañana. Luego depende mucho de la contención urinaria de los niños, que hay que ir parando bastante. Recuerda la cantinela. ¿Y Gloria Lomana? Yo me voy el miércoles, bastante lejos, a California. Bueno, es el destino más lejano que... Esta sensación que habrán muchos... No, es el más lejano. Nueva Zelanda. He estado hace muy poco. Estuviste en Nueva Zelanda, bonito, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. Aunque el viaje es atroz, supongo. No, vas haciendo cosas, duermes, comes, lees. Vuelves a un avión. Igual se te hace, se te hace a ti más largo el viaje a Santander con la manada que... Claro, eso de que cuando llegamos, yo no lo pregunto. Cuando llegamos en La Moraleja. Te montas una oficina, comes, te echas una siestecita, luego ya duermes la noche y llegas allí tan ricamente. ¿Y qué va a hacer Ignacio Camacho en este último lunes del mes? Vacaciones, trabajo de baja intensidad, en vez de vacaciones. ¿Estás en Sevilla? Sí, de momento. Con calorcito, ¿no? Sí,
hasta ahora no, hasta ahora soportable, Bueno, pero ahora, los pronósticos acojonativos de la EMET me tienen realmente inquieto. Vamos. ¿Cómo está la ciudad? ¿Está muy vacía, Sevilla? La ciudad en verano está aceptable y si la temperatura es buena es una delicia. Hombre, Claro. De vez en cuando hay que irse a la playa porque el aire del mar hay que respirarlo en verano. Atentos, amigos de la RAE, a lo de acojonativos, ¿eh? Sí, hay que tomar nota. Qué palabra, qué bien. Nosotros, sin ningún tipo de acojón, porque no tenemos en este momento, nos vamos a ir, que es donde más nos gusta esta hora, al Corte Inglés de la mano de Mariani. Buenos días. Pues ahora nos vamos al supermercado. ¿Buscas calidad y buenos precios todos los días, como yo? Pues te digo que lo tienes muy fácil. Ven a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés. Disfrutarás de la mejor calidad y de la máxima variedad con unos precios increíbles. Revisados cada día para que compruebes lo buenos que son. Además, ahora tienes una gran selección de artículos con la segunda mitad al 50% de descuento. Aperitivos, conservas, refrescos, todo lo que buscas para ti, tu familia y de tus marcas favoritas. Hay un centro de Hipercor o un supermercado del Corte Inglés muy cerca de ti. Pero si lo prefieres, también puedes realizar todas tus compras por teléfono, por internet o directamente desde el móvil con toda comodidad. Además, ahora en verano hemos ampliado nuestras zonas de reparto para llevarte la compra allá donde estés. Solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.